Nosotros hemos invitado muy tempranito a la senadora Salvatierra, a quien agradecemos muchísimo por estar acá, más aún cuando sabemos que ha terminado todas las 3 de la mañana, y gracias por el esfuerzo, de verdad, por conversar con nosotros. A ver, empecemos hablando de lo que ha sido la decisión, el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral de la habilitación de candidatos, entre ellos Evo Morales y Álvaro García Linera. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por abrirnos las puertas de Unitel, muy buenos días a todos y todas. Efectivamente, se ha procedido por parte del Tribunal Supremo Electoral en cumplimiento del artículo 19 del parágrafo 5º del reglamento, que establecía un plazo máximo hasta 50 días para la publicación de los binomios. Incluso se tiene que realizar una publicación en un medio de circulación nacional y en las páginas web de aquellos binomios que hubieran cumplido 3 artículos de la Constitución Política del Estado. El primero es el 234, el acceso al desempeño de funciones públicas. El segundo es las prohibiciones para el ejercicio de la función pública, el 236, y el tercero, la prohibición del acceso a cargos públicos de aquellas personas que incurren en causales de inelegibilidad. De los 9 binomios que fueron presentados, 8 fueron declarados habilitados por el cumplimiento de los requisitos mencionados en la Constitución Política del Estado, y a partir de eso, entre ellos, obviamente, estaba el binomio del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, que para nosotros, y lo hemos dicho en diferentes ocasiones, o sea, más allá de las percepciones que puedan tener diferentes fuerzas políticas de oposición, lo que existe es un cumplimiento de la normativa y un cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que rige para su aplicación inmediata. Una vez que se conoce este pronunciamiento que habilita al binomio del Movimiento al Socialismo, de inmediato se empiezan a generar las repercusiones de rechazo, como la de Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y otros líderes políticos que aseguran que ha sido un golpe a la democracia esta determinación de los vocales. Lo que pasa es que ellos han pensado en plantear recursos legales, pero estos recursos legales siempre arguyendo artimañas políticas. Lo que desean ellos, y lo han dicho en diferentes oportunidades, es que Evo Morales no participe en un proceso electoral, asumiendo que esto le da mayores posibilidades porcentuales de enfrentar con una ventaja favorable hacia sí mismos el proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral no realiza lo que el capricho opositor pueda mencionar, o sea, realiza básicamente una organización, administración, y brinda los resultados de los procesos electorales de acuerdo al artículo 208 de la Constitución. Entonces, para nosotros era previsible que esto pase porque es en cumplimiento de la normativa y no pues en cumplimiento de los deseos, y además deseos que buscaban transformarse por lo que veíamos y cómo se venía gestando la tensión política en búsqueda de escenarios de enfrentamiento entre bolivianos. Muy bien, tenemos preguntas desde Santa Cruz. Permíteme, por favor, Gabriela, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a nuestra invitada, senadora. ¿Qué pasa con los resultados del referendo? Es lo que la mayoría de la población que votó no se pregunta en estos momentos. Lo hemos manifestado en diferentes oportunidades. El movimiento al socialismo en el referéndum tomó una postura, y muchos otros ciudadanos del país también. La postura fue apoyar la modificación de la Constitución Política del Estado que permita habilitar una reelección solo para presidente y vicepresidente. Evidentemente nuestra postura, por 2 puntos, por un punto, por 1.5, perdió. Por las artimañas y las mentiras que se inventaron, pero bueno, el resultado concreto fue ese. Producto de eso, no se produjo una modificación de la Constitución Política del Estado, que era lo que hubiera previsto la aprobación del referéndum. Pero, y siempre lo ratifico nuevamente, independiente de los resultados del 21 de febrero, el movimiento al socialismo, en el marco de la legalidad, en el marco de las reglas democráticas que existen, tiene absoluta legitimidad para buscar las alternativas, y fueron planteadas en diciembre del 2016, optamos por una de ellas, que fue validada por el Tribunal Supremo Electoral, que fue la aplicación preferente del derecho internacional.
Y lo decimos con absoluta transparencia, con absoluta certeza de que los argumentos jurídicos que hemos esgrimido tienen la suficiente contundencia. Se respetó el resultado del referéndum, no se produjo una modificación, pero dos puntos aparte, tenemos la absoluta legitimidad de buscar las alternativas legales y democráticas para que aquel candidato que tiene las mayores posibilidades de acuerdo a las encuestas, que tiene los mayores niveles de aceptación, de acuerdo a el ejercicio de la gestión pública, de acuerdo a la percepción ciudadana, pueda presentarse. Y se define en un proceso electoral que es, desde nuestro punto de vista, el escenario donde se tienen que dirimir quién gobernará los siguientes años Bolivia. Permítame, por favor, voy a mostrar en las siguientes imágenes. Hay gente movilizada, hay gente que está, un grupo de gente que está llegando rumbo a La Paz, que han descansado en Vilaque, y hay otra gente que está manteniendo, y esas son las imágenes precisamente de la marcha que ha llegado a Vilaque, ha descansado en Vilaque, y en los próximos minutos va a salir rumbo a la sede de gobierno. Hay gente movilizada exigiendo el respeto al 21F y pidiéndole al Tribunal Supremo Electoral que precisamente no hubiera tomado la determinación que tomó el día de ayer. ¿Qué les dicen a estas personas? Bueno, es una expresión democrática más, en ningún momento nosotros podríamos tratar de anular la movilización que realizan. Evidentemente tiene una manifestación claramente política, sin embargo después de estos resultados quedaría extemporánea. Fundamentalmente creo que se ha cerrado la posibilidad más preocupante que existía, que era la posibilidad de que se generen escenarios de violencia. Ya ocurrió un accidente de un servidor público, un policía que custodiando o rumbo a custodiar la marcha sufrió un accidente. No deseamos que se produzcan más enfrentamientos, no deseamos que se produzcan muertos, no deseamos que se produzca violencia, y creemos que por parte de algunos sectores, no particularmente de aquellos, pero sí de algunos sectores, sí se busca generar un clima de tensión que derive en escenarios como estos. Y la verdad que creemos que más allá de la interpretación de la normativa que podamos tener, más allá del cumplimiento de la sentencia que ha manifestado el Tribunal Supremo Electoral, lo principal es que estas expresiones democráticas mantengan ese rumbo durante los siguientes días. Senadora, pese a lo que dice el artículo 168 de la Constitución sobre la reelección, ¿podemos considerar en estas circunstancias, con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional y esta habilitación de la candidatura de Evo Morales, que hay reelección indefinida en nuestro país? La reelección indefinida no depende de una habilitación de un candidato. La reelección indefinida depende de la voluntad que tenga un ciudadano para seguir votando por un gobernante. No depende de lo que pueda abrir o no la posibilidad normativa de establecer que existe un derecho a la participación política. Un derecho que además, de acuerdo a la misma Constitución Política del Estado, no determina jerarquía ni superioridad alguna de un derecho sobre otro. Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando, por un lado, de que existe el derecho a la participación, pero la reelección se define fundamentalmente en unos comicios electorales con el voto de un ciudadano. Ahí es donde se materializa la posibilidad de una reelección. Y esto ya ha sido una herramienta que, en aplicación de los tratados internacionales, ocupada en Nicaragua, en Costa Rica, que nadie va a venir a decir que Costa Rica es un país conocido por vulneración de derechos humanos, ha sido aplicada en Honduras, con el señor Jorge Tuto Quiroga como observador de un proceso electoral, donde el actual presidente recurrió al mismo artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es porque las constituciones y la normativa internacional y los tratados internacionales tienen una tendencia a ser progresivos en la aplicación de los derechos. Muy bien, Gabriela, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias, senadora. Le agradecemos mucho por estar acá con nosotros y permitirnos hablar precisamente sobre este punto del que seguramente toda la jornada se va a estar hablando bastante. Nosotros seguimos acá en la revista Tenemos.